Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, las historias que inspiran, que transmiten energía positiva y también aquellas que invitan a la reflexión profunda. Aquel río, por naturaleza apacible como una cinta de plata, solía brillar cada amanecer bajo la luz del alba, reflejando la pequeña choza donde el anciano don Mateo vivía junto a su caballo Niebla y su perro Faro. Tenía ya 80 años, los ojos ciegos desde hacía mucho tiempo, pero aún reconocía cada sonido familiar del agua, cada soplo húmedo del viento del río, cada paso pausado de Niebla sobre la tierra mojada. Cada mañana, salía a sentarse sobre una roca en la orilla, acariciando su bastón de madera gastado, para escuchar el canto de los pájaros mezclado con el murmullo del agua. Aquel sonido, para él, era todo lo que quedaba del mundo, un universo de recuerdos y sensaciones, de los días en que aún veía. Cuando el viejo puente de bambú frente a su casa lo unía al pueblo del otro lado, en aquellos tiempos, cruzaba el puente para vender algo de leña seca, a cambio de unos panes, un poco de sal y, a veces, un puñado de semillas. El puente era frágil, pero él conocía cada tablón, cada crujido bajo sus pies. Ahora ya no quedaba nada. Una gran tormenta, a comienzos del mes pasado, que duró 3 días y 3 noches, se lo llevó todo. Los truenos rugían como si la tierra misma bramara. El río creció hasta tragarse el puente, y desde entonces, don Mateo sintió que se le había cortado el último camino que lo unía con la vida. Ya no podía cruzar al pueblo, ni nadie venía de allá, pues la orilla estaba desierta, el suelo lodoso y el puente desaparecido. Solo quedaban el viento y el rumor constante del agua día y noche. Faro, el perro viejo, parecía comprender aquella tristeza, rondaba cerca del anciano, corría a veces hasta la orilla, ladraba unas cuantas veces al vacío y regresaba para rozar con el hocico la mano de su amo, y Niebla, el caballo que lo había acompañado más de 10 años, seguía tirando de los haces de leña y de hierba seca. Pequeños trabajos que el anciano hacía para sobrevivir. Cada noche, don Mateo acariciaba su crin y le hablaba en voz baja, como si hablara con un amigo. Niebla, quizás mañana vuelva a llover. El puente se ha ido, solo quedamos tú y yo. Días después, Tomás regresó. Era un hombre de más de 30 años, de hombros anchos, piel tostada y mirada serena. Curtida por los años de trabajo en la ciudad, volvía al pueblo tras mucho tiempo lejos, y lo primero que hizo fue buscar la pequeña choza junto al río, donde aún vivía el hombre que le había salvado la vida en su niñez. Tenía 12 años entonces, huérfano, y una corriente lo arrastró cuando cruzaba el río en busca de leña. Fue don Mateo quien, aunque ya casi no veía, se lanzó al agua para salvarlo. Desde aquel día, entre ellos existía un lazo imposible de romper, el vínculo del agradecimiento y del cariño. Cuando Tomás llegó, don Mateo estaba sentado en su vieja silla de bambú, acariciando la cabeza de Faro. ¿Quién anda ahí?, preguntó el anciano, levantando levemente la cabeza. Soy yo, abuelo. Soy Tomás. El viejo se estremeció, los labios temblorosos. Luego sonrió, una sonrisa desdentada, pero luminosa como una pequeña llama en la casa húmeda. Tomás, ¿has vuelto? Reconozco tu voz. Después de tantos años, nunca te olvidé. Tomás se arrodilló a su lado, tomando entre sus manos las del anciano, arrugadas y ásperas. He vuelto, abuelo. Me dijeron que la riada destruyó el puente. Sí, hijo. El puente ya no existe. No puedo cruzar más. Nadie viene por aquí. Pero no importa. Ya soy viejo. Estoy bien así. Tengo a Niebla, tengo a Faro. No estoy tan solo. Tomás miró alrededor, la choza vacía,
el techo goteando por varios sitios. Afuera, el río corría impetuoso, reflejando el gris de las nubes otoñales. Sintió un nudo en la garganta. El hombre que una vez le tendió la mano para salvarlo, ahora estaba aislado por el mismo río que había sido testigo de aquel acto de bondad. Abuelo, voy a reconstruir el puente, dijo Tomás con firmeza. ¿El puente? El anciano sonrió débilmente, incrédulo. Tú solo podrías hacerlo, aunque sea solo. Lo haré. Al día siguiente, el pueblo entero vio a Tomás cargar un hacha y una sierra, caminando por el borde del bosque. Pedía a los vecinos la madera vieja, recogía cada tronco, cada tablón de bambú que aún sirviera. Todos se reían. ¿Vas a construir un puente tú solo? Ese puente necesita al menos 10 hombres y un mes de trabajo. Deja que el río siga su curso. No gastes tus fuerzas. Pero Tomás no respondía. Solo sonreía y seguía trabajando. El primer día cortó bambú, clavó estacas en el lecho del río. El agua corría con fuerza, varias veces estuvo a punto de caer, pero no se detuvo. Cada tarde, Faro ladraba emocionado al oír los golpes del martillo, y don Mateo, desde la otra orilla, escuchaba aquellos sonidos familiares, el ritmo de la vida, el pulso de un milagro que empezaba a nacer. Una semana pasó, y él logró levantar los primeros pilares. Sus manos sangraban, la espalda se había curtido bajo el sol, y su camisa estaba rota en los hombros. De vez en cuando, Tomás sacaba a Niebla para que lo ayudara a arrastrar la madera. El caballo blanco, paciente, parecía comprender para quién era el trabajo. Los aldeanos poco a poco dejaron de reír. Comenzaron a traerle algunos troncos, unas cuerdas viejas. Un anciano dijo: «Ese chico es realmente hijo de esta tierra. Lo hace por don Mateo». Y así, de 1, 2 hombres, se unieron luego varios jóvenes más. Junto con Tomás, clavaban estacas, ensamblaban tablas, tallaban las barandillas. El sonido de los martillos resonaba por toda la orilla, mezclado con el agua y el viento, como un canto humano que respondía a la naturaleza. Del otro lado, cada mañana, don Mateo se acercaba hasta la orilla y se sentaba en silencio. No veía nada, pero lo escuchaba todo. Escuchaba la voz de Tomás, el choque de la madera, las risas. En su interior brotaba una sensación que hacía mucho no conocía, la esperanza. «Faro, ¿lo oyes?», susurraba. «Están construyendo un puente para nosotros». Aquella tarde, una llovizna fina hizo que el río brillara como plata. Tomás seguía trabajando. El barro le llegaba a las rodillas, el sudor se mezclaba con la lluvia, pero no se detenía. Don Mateo, sentado a un lado, percibía cada sonido, y su corazón temblaba. En ese instante comprendió: hay cosas que no necesitan ojos para verse, sino un corazón para creer. Una noche, el viento sopló con fuerza y el río creció. Tomás volvió a la orilla para revisar cada estaca, temeroso de que la lluvia arrastrara el fruto de tantos días. Faro ladraba con desesperación, Niebla relinchaba. Don Mateo gritó desde la casa: «Tomás, vuelve. No salgas más, es peligroso», pero su voz se la llevó el viento. Tomás permaneció allí, aferrado a las cuerdas, revisando cada unión. Creía que, si el puente resistía esa noche, resistiría siempre. Y cuando amaneció, el agua comenzó a bajar y el puente seguía en pie. Se dejó caer en el suelo, jadeando, con los ojos húmedos, sin saber si era por la lluvia o por las lágrimas. A la mañana siguiente, don Mateo se acercó a la orilla, con voz temblorosa: «El puente sigue ahí,
Hijo, sí, señor, respondió Tomás, sonriendo con orgullo. El puente sigue en pie. Mañana podrá cruzar al otro lado. El anciano quedó inmóvil. Sus manos temblorosas buscaron las de Tomás. Dentro de él resonaban sonidos maravillosos, no solo el del agua, sino el latido del corazón humano. Esa tarde, el crepúsculo encendió el cielo con un rojo dorado que bañó toda la orilla. El viento soplaba entre las tablas nuevas, produciendo un crujido suave, como un canto. Tomás miraba el puente con el pecho lleno de orgullo. Sabía que al día siguiente, el viejo podría cruzar al otro lado, donde el pueblo lo esperaba, donde la memoria y el cariño volverían a unirse, y el río, que durante tanto tiempo había dividido, de pronto se volvió extrañamente manso. Aquella mañana, la niebla cubría toda la superficie del río. Todo se hundía en un blanco suave, como un sueño. Don Mateo estaba sentado en el umbral, acariciando con manos temblorosas la cabeza de Faro. «Hoy cruzaremos al otro lado, ¿verdad, Faro?», preguntó en voz baja, como hablándose a sí mismo. El perro levantó la cabeza y ladró suavemente, moviendo la cola. El caballo Niebla golpeó el suelo con las patas, y de su hocico salió un vaho leve entre la bruma del amanecer. El anciano sonrió, alzando un poco el rostro, con los ojos ciegos vueltos hacia donde sentía nacer la luz del sol. Tomás se acercó. No dijo nada, solo lo ayudó a levantarse con ternura. «El puente está terminado, señor», dijo. «Todos lo esperan del otro lado». Al oírlo, el anciano guardó silencio. Aquellas palabras cayeron en su alma seca como una gota de agua que despierta un manantial cálido. Caminaron hacia la orilla. El nuevo puente de madera apareció entre la neblina, firme, recto, con sólidas barandillas a ambos lados. Los primeros rayos del sol iluminaron las gotas de rocío sobre las tablas, que brillaban como un collar de perlas. Los aldeanos aguardaban en silencio al otro lado, solo se oía el murmullo del viento y el agua bajo el puente. Tomás colocó la mano de don Mateo sobre la barandilla. «Toque, señor». El anciano tembló. Sus dedos delgados recorrieron la madera lisa, sintiendo el calor que aún guardaba del trabajo humano, del amor que había tallado cada tabla. «Oh. Es muy firme, Tomás, sí. Firme como mi promesa para usted». Tomás lo guió paso a paso. Faro iba delante, Niebla detrás, con la cabeza baja, vigilando cada movimiento de su dueño. Las tablas crujían suavemente bajo sus pies, mientras el río murmuraba una canción tranquila. Cada paso era un fragmento de memoria que regresaba, los días de juventud. Cuando él cruzaba este puente para ir al mercado, las tardes en que llevaba a Niebla de regreso, y aquella primera vez en que salvó al pequeño Tomás, que se debatía entre las aguas. Ahora, ese mismo muchacho, que había crecido desde aquel acto de bondad, había reconstruido el puente para él, no solo un puente de madera, sino un puente hecho de humanidad. Al llegar al medio del puente, el anciano se detuvo. Sus manos se aferraron al pasamanos, su rostro se alzó. La luz del sol iluminaba las arrugas profundas como un mapa de toda una vida. Sus lágrimas cayeron, no ruidosas, sino silenciosas, como el rocío que se disuelve sobre la madera. «Gracias, hijo». Tomás murmuró. «Ahora puedo volver a escuchar las voces, las risas del otro lado del río. Vuelvo a pertenecer al pueblo». Tomás no respondió, solo inclinó la cabeza. Una brisa pasó, trayendo el aroma del pasto fresco y el calor de la madera nueva. Las palmas de los aldeanos resonaron,
mezclándose con el canto de los pájaros y el murmullo del agua, una sinfonía de alegría sencilla pero profunda. Desde aquel día, el puente se convirtió en el orgullo del pueblo. Lo llamaron Puente Mateo. Los niños lo cruzaban cada mañana, los ancianos se apoyaban en el pasamanos para mirar el río cada tarde. Quien pasaba por allí tocaba suavemente la baranda, como si acariciara un pedazo cálido de recuerdo. Decían algunos, este puente no está hecho solo de madera, sino de promesas y de amor. Don Mateo vivió algunos años más. Aunque sus ojos seguían ciegos, solía decir, con voz alegre como la de un niño, no necesito ver, porque ya lo siento todo. Ese puente. Lo escucho cantar cada noche, y era verdad, en las noches de viento, el puente emitía un leve murmullo, como el suspiro del río unido al latido de la tierra del pueblo. Faro solía descansar a sus pies, y Niebla, con la cabeza apoyada en el umbral, escuchaba aquella canción hasta el amanecer, una mañana de invierno. No se vio más el humo del fuego saliendo de la cabaña junto al río, cuando Tomás llegó corriendo. Don Mateo yacía tranquilo, con el rostro sereno, como si durmiera. Faro estaba echado a los pies de la cama, con ojos tristes, y Niebla, afuera, con la cabeza baja, dejaba escapar suaves relinchos. En la mano del anciano aún estaba el pañuelo gastado, el regalo que Tomás le había dado el día en que el puente fue terminado. La noticia de su muerte se extendió por todo el pueblo. El día del entierro, todos decidieron llevarlo a través del puente Mateo, el mismo que sus manos y su amor habían levantado. El cortejo avanzaba lentamente, en silencio. Tomás iba al frente, sujetando las riendas de Niebla, mientras Faro caminaba tras el ataúd. En silencio, Niebla no relinchaba. Solo de vez en cuando dejaba escapar un sonido breve, como un llamado perdido en el cielo inmenso. Una brisa suave agitó el pasamanos de madera, produciendo un sonido cálido, como una despedida. Cuando el ataúd llegó al centro del puente, todos se detuvieron. Tomás alzó la mirada hacia el cielo gris, y con voz quebrada dijo, «Abuelo, ya lo hemos cruzado contigo». Nadie pudo contener las lágrimas. Los aldeanos inclinaron la cabeza. Faro soltó un largo gemido y se echó sobre el suelo del puente, sin moverse hasta que el ataúd cruzó completamente hacia la otra orilla. Esa tarde, el río quedó en calma. El agua era tan quieta que reflejaba la silueta del puente como una línea de luz. En la orilla, Tomás permaneció horas junto al pasamanos, acariciando la madera, murmurando palabras al viento, como si hablara con quien ya no estaba. El puente sigue aquí, abuelo. Firme, como el día en que te lo prometí. Pasó el tiempo, estación tras estación, los niños del pueblo seguían jugando sobre el puente, y los mayores contaban la historia a sus nietos. Hace mucho, cuando una inundación se llevó el viejo puente, un anciano ciego vivía solo junto al río, y un joven regresó para construir uno nuevo, solo con sus manos y una promesa. Ese puente unió las dos orillas. Y también los corazones. Años después, Tomás se convirtió en un carpintero famoso en la región. Construyó muchos puentes, sobre ríos, arroyos y entre aldeas lejanas, pero ninguno tan sagrado como el puente Mateo. Cada vez que volvía, se detenía allí, se sentaba en la baranda, dejaba que el viento del río le despeinara el cabello y escuchaba el sonido del agua golpeando la orilla. A veces creía oír la voz cálida del anciano, que le decía, «Tomás, cumpliste tu promesa, hijo mío». Entonces levantaba la mirada y sonreía. En el horizonte, el atardecer doraba el río como miles de pequeños espejos. Faro ya no estaba. Y Niebla también se había ido, pero sus almas, y las de aquellos días, parecían permanecer allí, en el viento, en la luz del agua, en cada vibración del puente.
y el puente seguía en pie, a través de los años, del sol y del viento, de generación en generación. Por las noches, cuando la luna se alzaba, su luz caía sobre la baranda, reflejándose en una franja tenue. Decían que era la luz de don Mateo, guiando a quienes cruzaban, para que nadie se perdiera entre las orillas de la vida. Aquel puente, nacido de una pequeña promesa, se convirtió en el legado de la bondad humana. No solo unía dos orillas del río, sino también a las personas, del aislamiento al compartir, del olvido a la gratitud. Y cuando alguien preguntaba, ¿qué es lo más hermoso del puente Mateo?, los aldeanos respondían, con voz suave y emocionada, lo hermoso es que fue construido con amor. Muchas gracias a todos por dedicar su tiempo a escuchar esta historia. No olviden suscribirse, dejar un comentario y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.